¿Te has parado a pensar alguna vez qué pasaría si, de repente, el mundo entero se sumiera en una oscuridad tan densa que no se pudieran ver ni el sol, ni la luna, ni las estrellas? 3 días y 3 noches en los que la luz simplemente desaparecería, sumiéndolo todo en el silencio, el miedo y la desesperación. Eso es exactamente lo que me mostraron, y necesito compartirlo contigo antes de que sea demasiado tarde. No hablo de una metáfora ni de una leyenda. Hablo de algo real, una revelación que me llenó el alma de un peso que jamás olvidaré. Durante estos días de oscuridad, quienes no estén preparados experimentarán pánico, angustia e incluso pérdida de esperanza. Pero quienes confían en Dios estarán protegidos como en una fortaleza invisible, por el poder de su presencia. El Señor fue claro conmigo. Diles que este momento llegará y que deben elegir en quién confiar. No hay término medio. Cuando llegue la oscuridad, ya no habrá tiempo para perseguir la fe que se abandonó. El momento de la decisión es ahora. Sentí el miedo a la oscuridad, pero también la paz indescriptible de estar a salvo en las manos de Cristo. Esta experiencia no fue solo un vistazo fugaz, fue una llamada de atención para dejar de procrastinar y comprender que la vida espiritual no puede ser algo secundario. Así que les pido que escuchen cada detalle de lo que voy a compartir, porque estos 3 días y noches de oscuridad no son solo una advertencia sobre el futuro, sino una prueba de que Dios aún nos da tiempo para recurrir a Él. Lo que estoy a punto de revelar podría cambiar tu perspectiva sobre la vida, tu familia e incluso el destino de tu alma. Así que prepara tu corazón, porque a partir de ahora descubrirás cómo será cuando la oscuridad cubra la tierra, y cómo encontrar la única salida. Estaba rezando cuando de repente sentí un peso en el corazón. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y una atmósfera extraña se apoderó del lugar donde me encontraba. No había viento, ni sonido, nada, solo un silencio que parecía gritar en mi interior. Fue en ese momento que me di cuenta. Este era el comienzo de la revelación de los 3 días y 3 noches de oscuridad. Mis ojos, incluso cerrados, empezaron a sentir como si el cielo se borrara. Primero, las nubes se volvieron densas y pesadas, como si cargaran con una furia contenida. Luego, la luz comenzó a desvanecerse lentamente. El sol desapareció como si lo asfixiaran. No era como el atardecer que conocemos. Era algo más profundo, más oscuro, como si una cortina se corriera sobre el mundo. Sentí desesperación. Imagínate caminar sin ver nada, sin distinguir lo que estaba cerca o lo que estaba lejos. Esta era la realidad que me envolvía. Mi corazón latía con fuerza, y la pregunta que resonaba en mi interior era: ¿y si esto sucediera ahora? ¿Cuántos estarían listos para afrontarlo? El miedo no solo provenía de la oscuridad misma, sino de la certeza de que muchos no serían capaces de soportar este peso espiritual. Durante esta visión, lo que más me impactó fueron las reacciones de la gente. Vi multitudes corriendo, gritando, intentando encontrar una salida. Algunos buscaban velas, linternas, cualquier fuente de luz, pero todo fracasaba. La oscuridad no era solo física, sino espiritual. Nada creado por la mano del hombre podía vencerla. Vi casas cerradas, familias desesperadas, y la sensación de abandono era abrumadora. Pero en medio de todo este caos, también noté algo diferente. Quienes ya estaban preparados espiritualmente, quienes habían depositado su confianza en Dios, no se dejaron vencer por el miedo. En sus hogares reinaba la paz. Incluso con la oscuridad exterior, había luz en su interior. No era luz eléctrica ni de velas, sino una luz que emanaba de su interior, la presencia de Cristo. Fue en este contraste que comprendí el mensaje principal. Los 3 días de oscuridad no solo serían una prueba para el mundo, sino una clara separación entre quienes verdaderamente eligieron vivir con Dios y quienes simplemente vivían en la superficialidad de la fe. Esta revelación me impactó profundamente, y supe que debía compartirla para que nadie fuera tomado por sorpresa cuando llegara ese momento. Estaba rezando cuando de repente sentí un peso en el corazón.
Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y una atmósfera extraña se apoderó del lugar donde me encontraba. No había viento, ni sonido, nada, solo un silencio que parecía gritar en mi interior. Fue en ese momento que me di cuenta. Este era el comienzo de la revelación de los 3 días y 3 noches de oscuridad. Mis ojos, incluso cerrados, empezaron a sentir como si el cielo se borrara. Primero, las nubes se volvieron densas y pesadas, como si cargaran con una furia contenida. Luego, la luz comenzó a desvanecerse lentamente. El sol desapareció como si lo asfixiaran. No era como el atardecer que conocemos. Era algo más profundo, más oscuro, como si una cortina se corriera sobre el mundo. Sentí desesperación. Imagínate caminar sin ver nada, sin distinguir lo que estaba cerca o lo que estaba lejos. Esta era la realidad que me envolvía. Mi corazón latía con fuerza, y la pregunta que resonaba en mi interior era: ¿y si esto sucediera ahora? ¿Cuántos estarían listos para afrontarlo? El miedo no solo provenía de la oscuridad misma, sino de la certeza de que muchos no serían capaces de soportar este peso espiritual. Durante esta visión, lo que más me impactó fueron las reacciones de la gente. Vi multitudes corriendo, gritando, intentando encontrar una salida. Algunos buscaban velas, linternas, cualquier fuente de luz, pero todo fracasaba. La oscuridad no era solo física, sino espiritual. Nada creado por la mano del hombre podía vencerla. Vi casas cerradas, familias desesperadas, y la sensación de abandono era abrumadora. Pero en medio de todo este caos, también noté algo diferente. Quienes ya estaban preparados espiritualmente, quienes habían depositado su confianza en Dios, no se dejaron vencer por el miedo. En sus hogares reinaba la paz. Incluso con la oscuridad exterior, había luz en su interior. No era luz eléctrica ni de velas, sino una luz que emanaba de su interior. La presencia de Cristo. Fue en este contraste que comprendí el mensaje principal. Los 3 días de oscuridad no solo serían una prueba para el mundo, sino una clara separación entre quienes verdaderamente eligieron vivir con Dios y quienes simplemente vivían en la superficialidad de la fe. Esta revelación me impactó profundamente, y supe que debía compartirla para que nadie fuera tomado por sorpresa cuando llegara ese momento. Cuando finalmente cayó la oscuridad, fue indescriptible. No era simplemente una ausencia de luz. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, sofocante. La primera noche comenzó con un silencio inquietante, seguido de un grito lejano que parecía provenir de todas partes a la vez. Era el sonido de un mundo que de repente se daba cuenta de que ya no tenía control. Vi familias aferradas, buscando seguridad, pero la inseguridad era mayor. La riqueza, el estatus o la fuerza física no importaban. Todos se encontraban en el mismo estado de vulnerabilidad. La oscuridad no hacía distinción. Era como si revelara lo más íntimo de cada persona: miedo, arrepentimiento, incredulidad, o para algunos, una fe inquebrantable. En ese momento, me di cuenta de algo que me partió el corazón. Muchos solo recordaban a Dios cuando oscurecía. Oía voces que clamaban por ayuda, gritos de «Señor, ten piedad», pero también murmullos de odio y blasfemias contra el Creador. Era como si la primera noche fuera un reflejo de las decisiones de cada uno, revelando quién había construido su vida sobre roca y quién sobre arena. Mientras observaba todo, mi espíritu sentía una presión constante. La oscuridad parecía querer invadir incluso a quienes tenían fe. Era como una batalla invisible que se libraba dentro de los hogares, en los corazones. Vi a personas que permanecían firmes, arrodilladas, orando sin cesar, y en contraste, a otras que, incluso dentro de sus hogares, no pudieron resistir la angustia y terminaron sucumbiendo al miedo. El detalle más impactante de esa primera noche fue darme cuenta de que no había lugar para la neutralidad. Nadie podía decir, no elijo ningún bando. La oscuridad exigía una decisión. O confiabas completamente en Dios, o te hundía la desesperación. Ese momento me hizo comprender que la fe no puede ser superficial ni superficial. Debe ser viva, concreta y arraigada en Cristo. En la primera noche,
La humanidad descubrió que no hay refugio fuera de Dios. Todo lo que se creía seguro, dinero, tecnología, amistades superficiales, resultó inútil. Solo la presencia de Jesús podía traer paz en medio del caos. Esta fue la gran revelación que me impactó. Cuando caiga la oscuridad, la diferencia entre quienes tienen a Cristo y quienes viven sin Él será indiscutible. Si la primera noche ya había sido insoportable para muchos, la segunda trajo algo aún más profundo: desesperación absoluta. No era solo la falta de luz, era como si la esperanza misma hubiera empezado a morir en los corazones de la gente. Con cada hora que pasaba, la oscuridad parecía más densa, más viva, como si supiera que devoraba a la humanidad desde dentro. Vi calles completamente abandonadas, como pueblos fantasmas. Cualquiera que se atreviera a salir se sentía invadido por un miedo tan paralizante que apenas podía dar unos pasos. Los sonidos afuera eran escalofriantes: gemidos, gritos, carreras. Algunos golpeaban desesperadamente las puertas cerradas, rogando entrar a las casas donde sabían que se celebraban oraciones, pero ya era demasiado tarde. La orden que resonaba en mi interior era clara: no abran las puertas, no dejen entrar la oscuridad. Dentro de las casas, la batalla continuaba. Algunos se mantenían firmes, orando y cantando alabanzas, aunque no veían nada. Otros, sin embargo, comenzaron a ceder al pánico. Vi a la gente arrancándose los pelos, llorando desconsoladamente, como si sus corazones ya no pudieran soportar la presión. Fue la noche en que los débiles en la fe se rebelaron, y los fuertes se fortalecieron aún más en Dios. Fue esa segunda noche que noté algo aterrador. Voces engañosas empezaron a resonar en la oscuridad. Era como si demonios imitaran a familiares o amigos, llamando por su nombre, pidiendo abrir la puerta, prometiendo ayuda afuera. Pero quien escuchara esas voces estaba perdido. Era una trampa mortal. La instrucción era clara: recémonos en oración, no confiemos en lo que oigamos afuera. El dolor más intenso de esa noche fue ver que muchos que decían creer, en verdad, no pudieron resistir la prueba. La presión de la oscuridad fue suficiente para que revelaran su verdadera condición espiritual. Comprendí entonces que la fe no se prueba en la comodidad, sino en la oscuridad. Y la segunda noche fue la prueba más cruel para todos. En medio de este caos, la única luz que vi fue la que provenía de los corazones que no se rendían. No era física, sino espiritual. Era como una llama invisible que los demonios no podían extinguir. Esta fue la revelación que más me impactó la segunda noche. La verdadera luz no depende del sol ni de la luna, sino de la presencia viva de Cristo en nosotros. La tercera noche fue la más oscura de todas. Mientras que en las dos primeras noches algunos aún resistían con oración y esperanza, en la tercera, parecía que el mundo entero estaba al borde del colapso. El aire se volvió más denso, más pesado que el plomo. Era difícil incluso respirar. Se sentía como si el planeta entero se asfixiara bajo el peso de una fuerza que no provenía de la naturaleza, sino de las profundidades del infierno. Los gritos afuera ya no eran de miedo, sino de pura desesperación. Era como escuchar los lamentos de almas que se sabían perdidas. Voces distorsionadas resonaban en la oscuridad, mezclando llantos humanos con risas macabras que no podían provenir de hombres. Era una sinfonía aterradora que demostraba que, en esta última noche, el mal intentaba arrebatar lo que quedaba. Dentro de los hogares, incluso quienes tenían fe sentían que la presión aumentaba. Era como si cada oración tuviera que atravesar muros invisibles para alcanzar el cielo. Muchos cayeron de rodillas, clamando con todas sus fuerzas, y fue en ese clamor que percibí algo sobrenatural. Cuanto mayor era la oscuridad exterior, más intensa se hacía la luz espiritual interior. No era luz visible, sino una llama interior, que solo quienes estaban en Cristo podían sentir. Fue esa noche que comprendí que la oscuridad no solo vino a asustarnos, sino a separarnos para siempre. Quienes tenían fe se volvieron inquebrantables, incluso sin ver nada, mientras que quienes dudaban fueron absorbidos por la locura. Vi gente golpeándose contra las paredes, intentando hacerse daño,
como para escapar del vacío que los consumía por dentro. La oscuridad no perdonaba la falta de preparación. El momento más impactante de esa tercera noche fue cuando oí una voz fuerte y clara en mi espíritu, como un trueno que rompía el silencio. El que no está conmigo, ya está contra mí. Estas palabras penetraron profundamente en mi corazón, dejando claro que este periodo de oscuridad no era solo un evento físico, sino un juicio espiritual. Fue el punto final para muchas almas, pero también el comienzo de una nueva esperanza para quienes resistieron. Mientras la tercera noche parecía interminable, ocurrió un pequeño cambio. La densidad de la oscuridad comenzó a cambiar, como impulsada por una fuerza mayor. Y entonces comprendí. El fin de ese tiempo de oscuridad estaba cerca, y con él llegaría la revelación más poderosa de todas, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Justo cuando parecía que la oscuridad nunca terminaría, algo empezó a cambiar. No fue de repente, ni con una repentina explosión de claridad. Fue como si una suave brisa atravesara la oscuridad, abriendo paso a una luz lejana. Al principio, apenas perceptible. Pero después de 3 noches enteras sin ver nada, incluso el más mínimo atisbo de luz parecía un milagro. Poco a poco, el silencio reinante dio paso a diferentes sonidos, pájaros cantando tímidamente, hojas susurrando al viento, niños llorando de alivio. Era la creación suspirando de nuevo, como si toda la naturaleza hubiera soportado la presión junto con la humanidad, y ahora pudiera respirar de nuevo. El amanecer no era solo físico, era espiritual. Era como si Dios dijera: yo mantengo el control. La gente empezó a abrir puertas y ventanas con cautela, aún temerosos de que fuera una trampa. Pero pronto se dieron cuenta de que el sol había regresado, brillando con más fuerza que nunca. Muchos cayeron de rodillas en la calle, llorando y dando gracias. Otros, sin embargo, se marcharon con caras frías, como si no hubieran aprendido nada de la experiencia. Y eso me rompió el corazón. Porque en ese momento comprendí. Los 3 días de oscuridad no fueron solo una advertencia, sino un parteaguas. Muchos que perseveraron en oración emergieron fortalecidos, con una fe renovada y una nueva llama en sus corazones. Pero quienes pasaron todo el tiempo murmurando, burlándose o intentando confiar solo en sí mismos, permanecieron vacíos, indiferentes a la misericordia que acababan de experimentar. El amanecer también trajo una dolorosa claridad. Ya no había forma de negar la realidad espiritual. Todos la veían, todos la sentían. Quienes antes se habían burlado de ella ahora no tenían argumentos, pero aún así, no todos se rindieron. El libre albedrío permaneció, y cada corazón aún tenía que decidir qué lado tomar. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que, para quienes confiaban en Dios, la luz parecía aún más intensa. Era como si la fe les hubiera agudizado la visión espiritual. Ese sol de la mañana no solo marcó el fin de la oscuridad, sino el comienzo de una nueva oportunidad. Dios había demostrado que aún había tiempo para cambiar, pero también dejó claro que no podemos jugar con la eternidad. En cuanto regresó la luz, los rostros de la humanidad se dividieron en 2 grupos. Por un lado, vi lágrimas de gratitud, gente arrodillada en el suelo, levantando las manos al cielo y reconociendo que solo Dios los había sostenido durante esos terribles días. Por otro lado, sin embargo, vi miradas frías e incrédulas que, incluso después de todo, seguían buscando explicaciones humanas para justificar lo vivido. Algunos acudían a las iglesias en busca de consuelo, pidiendo oración, entregando sus vidas a Cristo como si finalmente hubieran despertado. Otros, sin embargo, se burlaban, diciendo que todo era un fenómeno natural que la ciencia algún día explicaría. Fue en este contraste que comprendí algo profundo. Los milagros no transforman los corazones endurecidos. Solo la verdadera entrega a Dios puede cambiar una vida. Muchos padres abrazaron a sus hijos como si no quisieran soltarlos jamás, llorando de alivio al saber que estaban vivos. Familias enteras se reconciliaron, pidiendo perdón, comprendiendo que el odio, el orgullo y las peleas no valían nada comparados con lo que habían soportado.
Pero, lamentablemente, también hubo quienes emergieron de la oscuridad con aún más amargura, culpando a Dios en lugar de agradecer por sus vidas. Fue doloroso darme cuenta de que algunos, a pesar de haber sido salvos, seguían ciegos espiritualmente. La oscuridad había pasado, pero en muchos corazones permanecía. Esto me recordó que los 3 días fueron solo un reflejo de cómo será la eternidad para quienes rechazan la luz de Cristo. Una oscuridad sin fin, sin esperanza, sin retorno. Mientras tanto, quienes tenían una fe genuina brillaban como antorchas entre la multitud, no por su propia fuerza, sino porque habían sido fortalecidos por Dios. Testificaron sin temor, contando a sus vecinos y amigos sus experiencias y cómo el Señor los había sostenido. Sus ojos brillaban, no solo de alivio, sino con la certeza de haber experimentado un cuidado sobrenatural. Fue en ese momento que comprendí que la verdadera separación ya había ocurrido. No se trataba solo de sobrevivir a los 3 días de oscuridad, sino de lo que cada uno haría después. Para algunos, ese amanecer fue el comienzo de una nueva vida de fe y entrega. Para otros, fue solo un día más, ignorando la mayor advertencia que jamás pudieron haber recibido. Con el regreso de la electricidad, no tardó en alzarse las primeras voces. Quienes habían pasado los 3 días en oración comenzaron a testificar públicamente. Cada relato era único, pero todos tenían algo en común. Dios había guardado y sostenido a quienes confiaron en Él. En las calles, en las plazas, incluso dentro de los hogares, se escucharon declaraciones de fe como nunca antes. Fue como si una llama se hubiera encendido en los corazones de muchos. Hombres y mujeres sencillos, que antes guardaban silencio, ahora hablaban con autoridad. Contaban cómo habían resistido con valentía, cómo habían sentido la presencia de Cristo protegiendo a sus familias, y cómo la paz que había invadido sus hogares no podía explicarse con nada humano. Estos testimonios comenzaron a despertar a quienes habían permanecido indiferentes, trayendo una esperanza inesperada en medio del caos que aún persistía. Pero al mismo tiempo, también surgieron burladores. Algunos decían que todo era pura histeria colectiva, otros, manipulación religiosa. Vi grupos discutiendo en las calles, algunos ensalzando la fidelidad de Dios, otros intentando ridiculizar cada palabra. Era el cumplimiento de lo que ya está escrito. Ni siquiera las señales más grandes pueden cambiar los corazones endurecidos. Lo más impactante fue ver que incluso dentro de las mismas familias había división. En algunos hogares, algunos se convirtieron de verdad, reconociendo el poder de Dios, mientras que otros permanecieron incrédulos, riéndose de quienes oraban. Esta división fue dolorosa, pero reveló que los 3 días no fueron solo un evento global, fueron un filtro, una línea clara que separaba a quienes deseaban la luz de quienes preferían la oscuridad. Los testimonios se difundieron rápidamente. La gente viajaba a otras ciudades solo para escuchar las historias de quienes habían experimentado milagros durante la oscuridad. En algunas regiones, multitudes se congregaban en plazas para cantar, orar y dar gracias. Era como si hubiera nacido una nueva ola de fe. Pero en otros lugares, vi ira y frialdad. El mismo suceso que llevó a muchos al arrepentimiento, llevó a otros a la rebelión. Y fue en este contraste que comprendí el verdadero peso de lo sucedido. Dios no solo demostró su poder, sino que también reveló corazones. La oscuridad pasó, pero las huellas que dejó en el espíritu de las personas serían recordadas para siempre. Quienes abrieron los ojos durante ese periodo nunca volverían a vivir de la misma manera. Tras 3 días de oscuridad, algo cambió en el corazón de muchos. Quienes antes vivían buscando posesiones, estatus y placeres, comenzaron a comprender que nada de esto tenía valor ante la eternidad. La oscuridad les había mostrado dolorosamente que toda seguridad humana puede desmoronarse en cuestión de horas. Fue como una llamada de atención. Lo que realmente importa no es lo que poseemos, sino en quién confiamos. Vi a hombres que antes apenas miraban a sus familias regresar a casa destrozados, abrazando a sus hijos, pidiendo perdón a sus esposas y reconociendo que habían perdido demasiado tiempo en cosas inútiles. Mujeres que cargaban con viejas heridas decidieron liberarse del perdón,
entendiendo que guardar rencor era inútil. El silencio de la oscuridad les había enseñado que el mañana no está garantizado para nadie. Muchos abandonaron sus adicciones de la noche a la mañana. El peso espiritual que sentían durante esas noches era tan intenso que ya no había espacio para las drogas, el alcohol ni ningún otro falso refugio. El vacío que antes habían intentado llenar con estas cosas finalmente fue llenado por la presencia de Dios. Fue como si una llave se hubiera girado dentro de ellos. También hubo quienes abandonaron trabajos deshonestos, negocios corruptos y prácticas contrarias a su fe. La revelación de los 3 días fue tan clara que seguir por ese camino sería como burlarse de la misma liberación que habían recibido. Para ellos, la oscuridad se convirtió en una división, antes y después. Nada volvería a ser igual. Pero lo más impactante fue ver a jóvenes y adolescentes buscando intensamente a Dios. Muchos que antes solo se distraían con las redes sociales, las fiestas y los placeres fugaces, ahora se reunían para orar, ayunar y leer la palabra. Habían comprendido demasiado pronto que la vida es frágil y que solo en Cristo hay verdadera seguridad. Este cambio generalizado no provino de líderes religiosos ni de campañas masivas. Provino de la experiencia real y colectiva de todos. Fue Dios mismo quien conmovió corazones, usando la oscuridad como trompeta, que despertó a miles de almas. Para muchos, esos 3 días no fueron el final, sino el comienzo de un nuevo camino de fe. Incluso después de todo lo sucedido, me di cuenta de que no todos estaban dispuestos a cambiar. Había una clara división. Por un lado, quienes decidieron vivir de otra manera, con una fe renovada y el corazón roto. Por el otro, quienes simplemente ignoraron la experiencia e intentaron seguir adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado. Era como si no hubieran aprendido absolutamente nada. Vi grupos discutiendo acaloradamente. Algunos afirmaban que los 3 días de oscuridad eran la mayor prueba de que Dios existe y gobierna sobre todas las cosas. Otros decían que no era más que un fenómeno natural inusual, que pronto sería explicado por la ciencia. Fue triste darse cuenta de que, incluso ante un milagro tan evidente, todavía había quienes optaban por negarlo. Lo que más me impactó fue la frialdad en algunos ojos. Quienes habían gritado pidiendo ayuda en la oscuridad, ahora se burlaban de los testigos. Decían cosas como, «Fue solo una coincidencia», o «Inventan historias para asustar a la gente». Esta resistencia reveló que la incredulidad no proviene de la falta de pruebas, sino de la dureza de corazón. Mientras tanto, quienes habían sido transformados no permanecieron en silencio. Sabían que el mundo necesitaba escuchar la verdad. Organizaron reuniones de oración, dieron testimonio en las calles, predicaron en las plazas y, con cada palabra, transmitieron la urgencia de volverse a Dios. Era como si ardieran por dentro, incapaces de permanecer en silencio después de lo que habían vivido. Esta división comenzó a generar conflicto. En algunas ciudades, los creyentes se convirtieron en blanco de burlas y persecución. En otras, se unieron en comunidades de fe aún más fuertes, fortaleciéndose mutuamente. La misma experiencia que trajo la salvación a muchos expuso la rebelión de otros. Fue en este contraste que comprendí una de las mayores verdades que Dios quería revelar. La oscuridad vino no solo para atormentar, sino para revelar quién estaba dispuesto a humillarse ante Él y quién prefería seguir viviendo en el orgullo. La luz regresó, pero en muchos corazones la oscuridad aún reinaba, y esta fue la mayor tragedia de todas. Tras el regreso de la luz, la sociedad nunca volvió a ser la misma. Los 3 días de oscuridad dejaron profundas cicatrices, no solo en individuos, sino en comunidades enteras. En muchas ciudades surgió un movimiento de búsqueda espiritual. La gente se reunía espontáneamente en plazas, escuelas e incluso lugares de trabajo para orar y dar gracias. Era como si un avivamiento hubiera comenzado a latir en los corazones de miles de personas, pero al mismo tiempo, también surgió resistencia. Grupos comenzaron a organizarse para ridiculizar a quienes hablaban del poder de Dios. Calificaron los testimonios de fanatismo, acusaron a los fieles de sembrar el miedo
e incluso intentaron silenciar el asunto. Vi a líderes políticos y figuras públicas intentando convertir el evento en algo natural, para no admitir que había algo que escapaba al control humano. Las iglesias se llenaron como nunca antes, pero también se convirtieron en blanco de críticas y persecución. En algunas regiones, los creyentes fueron tratados como locos. En otras, fueron respetados como sobrevivientes que tenían respuestas a lo que nadie podía explicar. Esta tensión comenzó a dividir familias, amistades e incluso naciones enteras. Lo más impactante fue que, mientras muchos corazones se abrían a Dios, otros se cerraban aún más. Vi a jóvenes alzarse como predicadores intrépidos, proclamando la necesidad del arrepentimiento. Pero también vi a otros burlándose, haciendo chistes e incluso canciones para desacreditar lo sucedido. Era una guerra silenciosa entre la luz y la oscuridad, la fe y la incredulidad. Quienes se entregaron verdaderamente al Señor mostraron una transformación visible. Sus rostros transmitían paz, incluso en medio del caos. Quienes lo rechazaron permanecieron inquietos, intentando llenar el vacío con explicaciones humanas que no los satisfacían. El contraste era tan grande que era imposible ignorarlo. Fue en este contexto que me di cuenta de que los 3 días de oscuridad no solo dividieron a la humanidad durante el evento, sino que también dejaron una brecha permanente en nuestra forma de vida. Para algunos, fue el comienzo de un poderoso avivamiento. Para otros, fue simplemente otra oportunidad desperdiciada. Esta diferencia moldearía el futuro del mundo entero. El impacto de los 3 días de oscuridad no se limitó a una ciudad ni a un país. Era innegable. El mundo entero había quedado marcado. Las noticias corrían de un lado a otro, y los relatos de milagros, visiones y experiencias sobrenaturales se multiplicaban. Personas que nunca se habían interesado por la fe ahora buscaban respuestas. Iglesias, plazas e incluso hogares comunes se transformaron en altares de oración. Fue un despertar espiritual que recordaba el derramamiento del Espíritu en los Hechos de los Apóstoles. Pero aun cuando muchos se rindieron, la resistencia creció. Gobiernos, líderes e instituciones reacios a reconocer la intervención divina comenzaron a actuar contra quienes testificaron. En varias regiones, las reuniones de oración comenzaron a ser vistas como una amenaza al orden. Lo que comenzó como una simple burla para algunos, se convirtió en una persecución organizada. Vi a jóvenes criarse como predicadores valientes, hablando con pasión y autoridad, sin temor a las consecuencias. Sus palabras encendieron corazones, trayendo esperanza a miles, pero también vi familias expulsadas de sus hogares, iglesias cerradas y personas calumniadas simplemente por no negar lo que habían vivido. El precio de la fe comenzó a subir. Esta tensión se extendió como un reguero de pólvora. En algunos lugares, el avivamiento fue tan fuerte que multitudes acudieron a Cristo en una sola noche. En otros, la presión fue tan grande que muchos tuvieron que reunirse en secreto, en silencio, para evitar ser denunciados. El mismo acontecimiento que despertó la fe en algunos, encendió el odio en otros. Lo más impactante fue darse cuenta de que cuanto más perseguidos eran, más fuertes se volvían los fieles. Era como si la oscuridad hubiera dejado una huella de valentía en quienes se mantuvieron firmes. Ya habían enfrentado lo peor y sabían que nada podría separarlos de la presencia de Dios. Esta confianza perturbaba a quienes rechazaban la fe, porque revelaba una fuerza que el mundo no podía controlar. El mensaje era claro. Los 3 días de oscuridad no eran el fin, sino el comienzo de una nueva era espiritual. Dios llamaba a su pueblo a permanecer firmes, no solo como sobrevivientes, sino como testigos vivos de que Él gobierna sobre todo. Y este testimonio sería demasiado poderoso para ser silenciado, incluso ante la persecución. Después de todo lo que he vivido y presenciado, una verdad ha quedado grabada en mí. Los 3 días de oscuridad no fueron solo una advertencia sobre el futuro, sino una revelación sobre el presente. Demostraron que el tiempo de la indecisión ha terminado. Nadie puede seguir viviendo como si tuviera toda una eternidad para elegir. El momento es ahora. Aquellos días revelaron quienes tenían fe de verdad
y quienes solo hablaban de ella. Muchos descubrieron demasiado tarde que su confianza estaba en cosas efímeras, pero también vi que, para quienes permanecieron firmes, la oscuridad no era una derrota, sino una consagración. La oscuridad solo sirvió para revelar la luz que ya habitaba en ellos. El Señor me lo ha dejado claro. Habrá nuevas señales, nuevas advertencias, pero no habrá excusas. La humanidad ya ha recibido pruebas suficientes de que Él es real, de que su palabra es verdadera y de que Jesús es la única salida. Cuando llegue la próxima gran prueba, no habrá tiempo para perseguir la fe que fue menospreciada. Por eso, les digo a quienes escuchan este testimonio, no esperen a que llegue la oscuridad para buscar la luz. Hoy aún hay tiempo. Hoy es el día en que pueden volverse a Dios, entregar su vida a Cristo y asegurarse de que, al caer la noche, la verdadera luz brille en ustedes. Estos 3 días fueron solo un anticipo de cómo será la eternidad para quienes rechazan la salvación. Pero también fueron una promesa para quienes confían en Jesús. Ninguna oscuridad puede apagar la llama de la fe. Por densa que sea la oscuridad, la luz de Cristo es más fuerte. Así que elige ahora. No esperes más. El tiempo de la misericordia sigue abierto, pero no por mucho tiempo. Una vez que la puerta se cierre, no habrá vuelta atrás. Lo que decidas hoy determinará dónde pasarás la eternidad. Si este mensaje te impactó, no te vayas sin actuar. Comparte este video con al menos 3 personas que amas, porque ellas también necesitan estar preparadas. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios y di: elijo la luz de Cristo. Declaremos juntos que la oscuridad no tendrá la última palabra. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y mantente al tanto de los próximos testimonios. Lo que viene te abrirá aún más los ojos a lo que Dios está haciendo.